Una insólita capacidad auditiva le permitió a una mujer coludirse con bandas delictuales para robar millones de pesos, pero fue descubierta y detenida por la PDI. Su rol consistía en ingresar a sucursales bancarias para escuchar el sonido que emiten las máquinas que cuentan los billetes. Claro, y gracias a esta especial habilidad auditiva lograba calcular los montos de dinero que retiraban los clientes. Con ese dato alertaba a sus cómplices que los asaltaban la salida de los bancos. El informe es de Matías González. ¿Qué hubo detrás de este robo? De 4 personas recuerdo yo que me patearon en el suelo aproximadamente unos 3 minutos de pateadura. Me pateaba uno, me pateaba otro, veo que de repente me meten la mano al bolsillo, me sacan el celular, me sacan la billetera, las llaves de la camioneta y veo a un joven parado que estaba con una pistola. ¿Cómo los delincuentes se lograron saber que tenían en su poder más de 1,5 millones de pesos? Con un sonido y una mujer con un don. A través de una habilidad auditiva importante, conocía el monto que la víctima estaba retirando desde la sucursal bancaria. Constanza, apetecida por las bandas más peligrosas de robo de salida de bancos del país, marcaba personas, sigilosa, como solo ella sabe hacerlo. Elige con pinzas qué víctima poder intimidar y sustraerle el dinero. Paso a la caja, le digo a la cajera, voy a cobrar un cheque de 1,5 millones de pesos. Dentro del círculo, él era una visita cotidiana al banco, una devolución de impuestos que pensaba disfrutar, vacaciones, una cena salida familiar. No estaba seguro todavía. Lo cierto es que era su plata, de su esfuerzo, de su trabajo, de todo un año. Si tú me preguntas, ¿sospechas de alguien? Ese día no, habíamos 3 personas en el banco, entonces yo estaba con toda la tranquilidad del mundo. Pues. ¿Nunca te diste cuenta que atrás estaba la persona que iba a ayudar a que te pasara el delito? Miré para el lado, yo siempre miro en el banco. Vi más o menos que habían 3 personas, pero claro, me enfoqué en la persona al lado, me enfoqué en lo mucho que se demoró la cajera. Listo, nunca, la verdad no miré atrás. Él no lo sabía, pero atrás estaba una mujer de un oído privilegiado, entrenado en sus muchos años en el universo del delito, de 30 años, de apellidos Arenas Valdebenito, de nombre Constanza, una Rey Midas del robo. No era lo que tocaba, lo que convertía en oro, era lo que escuchaba. Su función correspondía netamente a ingresar a la entidad bancaria, posicionarse a alrededor de 5 metros de la víctima y a través de una habilidad auditiva importante. Ella, a través de la máquina contadora de billetes, conocía el monto que la víctima estaba retirando desde la sucursal bancaria. Y ahí va entrando en acción. Al fondo, con una acompañante, un cómplice, se sitúan en la fila como si fuesen clientes, jóvenes, bien vestidos, uno mirando el celular, Constanza también. Lo que verdaderamente está haciendo no es pensar en cuánto depositar, o en un vale vista o en un cheque, está escuchando detenidamente lo que se encuentra a unos metros de distancia, la máquina contadora de billetes. En algunos casos incluso realiza actividades bancarias, obtiene números de atención, va a las cajas, hace consultas de saldo, con el propósito de no levantar ninguna sospecha respecto a las personas que se encuentran en los bancos. Así gana tiempo en el que pasará desapercibida. Un ejercicio simple. Colocaremos en la máquina 2 millones de pesos, 100 billetes de 20.000. Cuatro segundos, solo 4 segundos. Constanza agudizó tanto el oído que no solo ayudó, según la investigación, a robar cifras cercanas a los 2 millones de pesos. Fue más, muchísimo más. En este Banco del Bosque es quizá el mayor delito en el que participó Constanza, porque a pesar de que había gente en el banco, del ruido propiamente tal de una sucursal bancaria y además de eso la mampara que cubre a las cajeras, ella pudo escuchar que una persona adulta mayor sacó 28 millones de pesos. Actualizamos la información sobre este millonario asalto a una mujer a la salida de un banco en Gran Avenida. Retomamos el contacto con Patricio Angulo. Vamos a compartir inmediatamente con ustedes un video de una cámara de seguridad del sector muy cercano a esta sucursal bancaria donde ha ocurrido este delito conocido como salida de banco.
Fueron 3 delincuentes los que ese día llegaron a la puerta del banco. Aquí, con todo el descaro del mundo, en la propia entrada en la mañana no importó la gente que había, piedad ninguna. De eso es lo que menos saben. ¿Este dinero era parte de su jubilación? Mi jubilación. Sí, mi jubilación. Trabajé 22 años en la urgencia del Barro Rojo. Esperaron atentamente con el auto prendido a metros de la sucursal bancaria. A pesar de que Rosana estaba acompañada de su familia, se abalanzaron con armas, no importándoles con quién estaba. Me le iba a tirar encima a uno de los pendejos que tenía la pistola. Pero pensé en mi nietecito que tiene 3 años. No puedo. ¿Por qué acordarse de Rosana? De este caso de septiembre del año pasado. Porque cuando los ladrones tenían detenido el auto, Constanza estaba marcando a la jubilada. En ese contexto, ella a través de su equipo telefónico daba aviso al resto de la banda criminal de las características físicas, morfológicas y de las vestimentas del cliente, y posteriormente el resto de la banda se dedicaba a realizar el ilícito. Por eso es que en el caso que revisamos minutos antes sabían también a quién asaltar. La investigación detectó a Constanza ocupando su celular cuando la víctima está sacando su plata. Aquí, por ejemplo, tuvo que haber escrito hombre, moreno, polero negro, jeans oscuros a través de WhatsApp, como muchas veces lo habría hecho en otros casos. Están entrenadas auditivamente, qué sé yo, o técnicamente para camuflarse entre medio del público y para escuchar la máquina y tratar de llevarse lo que... Claro, tratar de apuntarle justo a la persona que va a buscar sobre $1 millón de pesos. Me imagino que ya para ellos ya es un monto razonable como para asaltar a alguien. Son imágenes de la Operación Linaje, golpe a una de las bandas más importantes de robo de salida de bancos. Con una violencia exacerbada, con un inusitado armamento, lograron cometer sus delitos. Fueron en esa oportunidad detenidas 10 personas. En 4 asaltos se habrían llevado casi 60 millones de pesos. Y no solo la plata, también la vida de una joven estilista. Esta vez le voy a hacer extensiones pelo a pelo, así que va a quedar hermosa. Un ejemplo de lo peligrosa de estas bandas, de lo que pueden llegar a hacer solo por dinero. El modo de operar, el mismo que ya hemos revisado. La particularidad y por qué le estamos mostrando esto es que esta banda estaría vinculada con una marcadora que ya a esta altura conocemos, Constanza Arenas. La función de sacadora, especialmente de mujeres que se dedican a esta actividad ilícita, es muy requerida por las bandas criminales. Si no contaran con un marcador o sacador, estos delitos jamás se podrían cometer. Ya la vimos bastante en videos de cámaras de seguridad y foto. Nos falta escucharla. Lo que entendemos después de los siguientes audios es que Constanza, además de un oído agudo, tiene personalidad, sobre todo cuando increpa a sus compañeros de delito. Vos tenés la mea persa, vos tratáis como queréis, vos creéis que soy yo, que al fin y al cabo todos andamos aquí, es lo mismo. No, vos nomás, que aquí soy el brígido y el brígido. Si no, pues no ando con la pera, es que no dejáis hablar, porque si me dejarais hablar te explicaría bien. Vos soy el choro y siempre se te van. A vos se te van siempre y no te digo nada, nunca te digo, ay loco, cómo se te va, mira, era tanta plata, era esto, nunca te digo eso, porque da lo mismo, porque puedo ver otra. A lo menos, la Fiscalía apunta a 4 organizaciones criminales a las que Arenas les habría, entre comillas, trabajado. Es tan esencial su rol que al momento de dividir la plata robada, la comisión era más alta de la que uno podría esperar. Lo que yo podría señalar es la experiencia que hemos tenido a través de distintos tipos de investigaciones o de esta índole. Por regla general, lo que hacen estas bandas criminales es que se van repartiendo los dineros en partes iguales. O sea que ella pudo haber ganado en un solo día 4 o 5 millones de pesos. Se estableció que en el delito de una mujer que había sacado su dinero para la jubilación, ella ganó 4 millones de pesos. Una millonaria suma que seguramente se multiplicó por más. Fiscalía tiene antecedentes de que Constanza, hace más de 5 años, marca a clientes de banco, además de vincularla con al menos 12 delitos. Algunos de ellos lo habría hecho acompañada, y no por quienes estaban esperando las afueras para asaltar.
Desde el año 2024 al 2025 ella mantenía la condición de embarazo, lo cual le otorgaba sentarse un poco más adelante en las cajas y pasar de manera desapercibida para los guardias. Cuando uno es un delincuente en la calle, como mal vestido, entonces uno como que lo entiende ubicar, pero como me dices tú, ¿cachai? Que era una persona joven, me imagino que no tenía que andar mal vestida, así que entonces no, la verdad pasó muy inadvertida, entonces yo creo que el trabajo de ella era pasar inadvertida. Y realmente lo logró porque nunca me di cuenta. Este hombre, después de ser asaltado entre 4 delincuentes, se paró sin saber mucho qué hacer, con dolor, rabia, decepción, mientras ellos huían en el mismo auto blanco. Están asaltando. No, que se aquí nomás, que se aquí nomás. Salgan. Pónganse acá, córrete. Venga, que no lo vean. La patena. Ahí va el güey. Su mala suerte no terminó, porque cuando estaba esperando declarar en Carabineros, se enteró de que su celular ya había sido vendido a otros delincuentes. No pasó ni media hora desde que me asaltaron. Mi esposa me avisó que familiares míos ya estaban recibiendo mensajes de que yo había quedado en pana, de que me faltaba plata para pagar la grúa. O sea, además de robarte la plata, de golpearte, quitarte el celular, quisieron estafar a tu familia y también a clientes, a que tocara. Claro, de donde pudieran rescatar algo, intentaron hacer algo. Hemos observado actualmente una gran cantidad de estas bandas. Nosotros tenemos identificado al menos más de 7 bandas dedicadas a este tipo de rol. Nosotros hemos concretado ya la detención y el desbaratamiento al menos de 4 bandas dedicadas y completas dedicadas a este tipo de ilícitos. Actualmente seguimos trabajando en aquello. La Brigada Robos Occidente de la Policía de Investigaciones logró la detención de Constanza después de un largo trabajo investigativo. Clave, y como crimen perfecto no hay, fue que la marcadora ingresó de visita a la cárcel a ver a su actual pareja, un error para ella garrafal. Se están realizando una serie de diligencias tendiente a buscar mayor información de algunos otros delitos que pudo haber participado, también de algunos copartícipes en los mismos. Pero en definitiva nosotros ya estaríamos pronto a poder culminar la investigación, a cerrarla prontamente para poder llevarla a juicio oral. La justicia determinará finalmente la responsabilidad que tuvo Constanza en estos delitos. Más allá del caso de quien parecería tendría un oído biónico para marcar víctimas, el llamado es a cuidarse, tener mucha precaución al sacar dinero del banco o preferir transferencias electrónicas, porque más allá de la plata está la integridad de cada uno de nosotros y nuestros familiares. Eso siempre tiene y tendrá un valor incalculable.